Estábamos hablando, hermanos, de un tema y pido excusas por la interrupción de la cátedra que desarrollamos sobre la teología, la Escuela Teológica Samaeliana, y cuyo título se escribía como la teología gnóstica samaeliana en la vida cotidiana. Y el tema propuesto hoy estaba desarrollándose dentro de 4 temas que el maestro propone en este capítulo 8 que dice la alegría, la música, el baile y el beso. Ya habíamos descrito la alegría y la música y vamos a entrar a lo del baile. Y les estaba diciendo que el baile actualmente tomó una degeneración muy terrible. Ya ni siquiera es la simple música afro-colombiana o afrocubana. No, ya eso es nada. Ahora es una música que ha salido de para la gente común y corriente es una gran música, pero es una música que ha salido de las dimensiones inferiores y que vienen situándose como grandes formas de cantar y de no sé qué cosas, con algunas excepciones donde se hace pues un buen desempeño canto, porque ahí no hay canto, ahí lo que hay es una conversación, un rapeo, como lo llaman ahora, una cosa de ese tipo. Pero las canciones se han perdido mucho, con algunas excepciones. Entonces, el baile ya no se estima como lo que fue el baile antiguo en la Edad Media, donde se preservaba mucho la distancia entre el hombre y la mujer, donde se bailaba con gran ritmo, con gran respeto, con gran armonía. Y se acabaron esos tipos de danzas. Los vals, como aquellos que oímos de Strauss y otros más, también eso ha pasado de moda, ya ese baile no se estila. Y ya es hasta difícil en un matrimonio ver que se baile una danza bonita o armoniosa. Y lo mismo ocurre con los cumpleaños y muchas cosas más. Entonces el maestro nos invita aquí en esta cátedra a reconciliarnos un poco con estas circunstancias especiales. Hay danzas muy bonitas de la antigüedad que se manejan todavía. Por ejemplo, en los niveles de la música, pues hay varios tipos de música clasificados según el, digamos, el estrato social que se practique. Pero generalmente nos hemos dado cuenta que hasta los de estrato 6 o quién sabe qué más, también caen en esa música degenerada cuando se pasan a otros aspectos. Entonces el baile se va a analizar ahora con lo que el maestro nos dice. Luego viene el último tema de este gran desarrollo que es el beso. Y el beso tiene una significación muy importante porque es el contacto de persona a persona. Es, diría, una transmisión o un intercambio de energías que pueden ser basadas en una alegría armoniosa y muy respetuosa y muy pura, o pueden ser besos de una pasión desenfrenada o de pasiones supremamente alocadas y difíciles, donde reina solamente el deseo y la pasión. Ese sería el punto que tendríamos que analizar. Así que el beso tiene mucha significación, incluso la forma antigua como se conocía a una dama y se le saludaba para hacerle una ofrenda, se besaba el dorso de su mano en un acto de mucha preponderancia, de mucha significación. Hoy en día no es así. Hoy en día el beso se maneja de otra manera. De manera que hay muchos aspectos que tocar en este tema y que vale la pena que los analicemos entre nosotros, porque de esa manera sería la forma como podríamos entender el proceso que estamos viviendo. Así que dicho todo este preámbulo que hemos hecho, me voy a permitir ir haciendo unas lecturas y las vamos comentando, porque este tema es interesante. Nos dice el maestro que en los hogares de los hermanos gnósticos solo debe reinar el amor y la sabiduría. Óigase bien, en los hogares gnósticos solo debe reinar el amor y la sabiduría.
valdría la pena que cada uno de nosotros se examinara a sí mismo y examinara el ambiente que vive en su hogar o con su familia para ver si de verdad reina el amor y la sabiduría. Si no reina ni el amor ni la sabiduría, esto quiere decir que no hemos entendido los dones sagrados de las divinas fuerzas del cosmos y del horizonte lejano del infinito. Dicho de otra manera, estamos apartados totalmente de la armonía superior de los mundos superiores de conciencia y nos hemos rebajado a los mundos inferiores, perdiendo esa calidad en el lugar donde no hay amor ni hay sabiduría. Porque muchas veces se piensa que el amor es darle dinero a un hijo o darle dinero a la esposa o el esposo darle a la esposa una comida o darle algunas cosas o un regalo, no, eso es una muestra, diríamos, de cierto aprecio hacia la persona, pero en el fondo realmente no simboliza ni significa el verdadero amor ni la verdadera sabiduría. Por eso el maestro nos dice que en los hogares gnósticos debe reinar el amor y la sabiduría. Téngase pues muy en cuenta eso para las personas que nos escuchan en estas cátedras y la tomen en cuenta. Dice realmente, la humanidad confunde el amor con el deseo. Óigase bien, que eso era lo que estábamos hablando. La humanidad confunde el amor con el deseo. La humanidad confunde el amor con el deseo. Óigase bien eso. Eso es importante. Y el deseo con el amor. La humanidad confunde el deseo, el amor con el deseo. Y el deseo con el amor. O sea, nunca nos detenemos a analizar seriamente si estamos verdaderamente en el fragor de la sustancia sagrada del amor, sino que le damos rienda suelta a nuestros deseos apasionados y eso lo llamamos amor. Y ahí estamos muy equivocados, estimados hermanos, completamente equivocados. Dice el maestro, solo las grandes almas pueden y saben amar. Óigase bien eso. Solo las grandes almas pueden y saben amar. Esto ya de hecho nos pone el maestro aquí en clara advertencia de que entre la comunidad popular de la sociedad no existe todavía esa fuerza del amor y esa fuerza de la sabiduría. No, todavía no entendemos ese proceso, no lo tenemos claro, porque lo confundimos, como bien dice el maestro, el amor con el deseo o el deseo con el amor. Bien, y dice que solo en aquellas almas, vean ustedes, solo en las grandes almas pueden y saben amar. Es decir, cuando el hombre o la mujer encuentran el camino de la redención sagrada y se dedican a buscar los niveles de conciencia del ser, pueden ir encontrando realmente lo que significa o simboliza el amor. Por eso él dice que solo las grandes almas saben y pueden amar, o pueden y saben amar. Vean ustedes. En el Edén, los varones de perfección aman a las mujeres inefables. En el Edén. Cuando el maestro nos habla del Edén, nos está hablando del sagrado amor, porque es que el Edén es el verdadero amor. Muchas gentes hablan de hacer el amor, pero no tienen ni la menor idea qué es hacer el amor. Para hacer el amor hay que haberse salido del deseo, hay que haberse salido de la pasión, hay que haberse salido de la fornicación, hay que haberse salido de todos los ligámenes que induzcan al hombre y a la mujer a esclavitud psicológica. De resto, estamos muy mal absolutamente todos. Óigase bien. Dice, en el Edén los varones de perfección aman a las mujeres inefables. ¿Quiénes son las mujeres inefables? También aquellas que han logrado salirse de los 4 cuerpos de pecado. Esas son las mujeres inefables, las mujeres valiosas. Para amar hay que ser, óigase esta frase,
para amar hay que ser. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo puedo ser así para poder amar? Y aquí tenemos que analizar conscientemente la palabra de que para amar hay que ser. Es decir, para encontrar el amor tengo que buscar el ser. Si yo no encuentro mi real ser, pues ¿cómo voy a amar si lo que está funcionando son los egos que se confunden con el falso sentimiento y empiezan a desplegar bonitas frases que no son más que una expresión de una lujuria eminentemente disimulada o astutamente disimulada? Para amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma saben amar verdaderamente. Óigase bien, lo que estábamos hablando, cuando ya el hombre y la mujer han sido capaces de llegar a formar los 4 cuerpos superiores del ser mediante un trabajo en la alquimia sagrada y obviamente controlando, o no mejor dijéramos, eliminando gran cantidad de elementos psíquicos, pues obviamente que ahí vamos a poder verdaderamente alcanzar los valores del ser. De resto va a ser imposible, hermanos. No vamos a poder. Nos va a ser supremamente difícil. Así que por esa misma razón nosotros estamos haciendo esta cátedra para darle a esta cátedra la respuesta que ella se merece. Vean ustedes. Para amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma saben amar verdaderamente. Ya lo explicamos. El yo no sabe amar, claro. Pero lamentablemente el mundo, la sociedad en general, en total, está convencida que el amor es el deseo. Confunden el amor con el deseo o el deseo con el amor. Y por ese camino se casan, se descasan, hacen, deshacen de todo. Crían hijos, traen hijos a este mundo que son hijos de la fornicación, como hemos sido casi todos hijos de la fornicación. Y después, cuando logramos conocer este tipo de enseñanzas, es que tratamos por todos los medios de regresar al Edén, de que nos hablaba aquí el maestro, el Edén. Porque aquí nos habla el maestro sobre el Edén. Mire, aquí nos dice muy claro el maestro lo siguiente. Solo las almas grandes pueden y saben amar. En el Edén, los varones de perfección aman a las mujeres inefables. En el Edén. Y ya sabemos cuál es el Edén. El Edén es cuando el hombre y la mujer logran, mediante un trabajo muy consciente, crear los cuerpos existenciales del ser y llegar directamente al proceso de eliminar el agregado psicológico. Solo así podemos distinguir el amor y la sabiduría del agregado psicológico. Vean ustedes, el yo no sabe amar. El yo demonio que hoy jura amor es desplazado por otro yo demonio que no tiene ganas de querer, de amar. Vean ustedes. Entonces, mucha gente utiliza toda la razón mecánica, la razón del ego, para justificar o para condenar el hecho de dejar a una mujer o la mujer dejar al hombre. Y así en esa forma se justifica todo valorando exclusivamente las acciones egoicas, nunca jamás el valor real del ser. Así que en eso tengámoslo con mucho cuidado, lo que el maestro nos está explicando claramente, porque nosotros no sabemos de eso casi nada. Dice, el yo demonio que hoy jura es desplazado por otro yo demonio que no tiene ganas de querer. Ya sabemos que el yo es plural, claro, hay muchísimos yoes. El yo que se casa con una mujer o el yo de una mujer que se casa con un hombre, pues ahí está jurándole amor eterno ante el cura o ante el notario o ante el juez o ante quien quiera. Pero ¿qué va a pasar apenas ese demonio se desplace y ahí pues aparece otro demonio que ya no quiere saber nada de ese compromiso? El yo pluralizado es realmente legión.
óigase eso está muy claro. El yo pluralizado, pues es una legión. Y entonces dentro de toda esa legión aparecen unos que dominan el cerebro pensante o el sintiente y dicen muchas cosas que después llega otro y las desbarata por completo porque él dice yo no fui, ese no soy yo. Dice muy claro, el yo pluralizado es realmente legión. Toda esa sucesión del yo vive en batalla, claro, totalmente. Cuando uno se autoobserva constantemente durante el periodo del día o de las horas, uno se va dando cuenta cómo le van manejando a la máquina humana, la van manejando los egos. Y si uno no está atento, pues termina siendo víctima de todo lo que los egos le digan. Pero si uno se da un poco de fuerza, de voluntad, y va empezando a estarse autoobservando, a estarse en un constante batallar contra esos demonios mediante el sentido de la autoobservación y mediante las alertas, novedad y percepción, digiriendo y transformando las impresiones. Entonces logra entender esa pluralidad del yo que es tan terrible. Se dice que tenemos una mente. Oiga, se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirmamos que tenemos muchas mentes. Es decir, la gente en general y la academia oficial y todo lo que se sea de este mundo sostiene que tenemos una mente. Y estamos tan convencidos de que es una sola mente, porque no hemos querido tomar la decisión radical y fundamental de reconocer que somos infinidad de mentes, porque cada agregado tiene su mente. Cada agregado piensa por sí, siente por sí y actúa por sí. Eso es muy difícil que la sociedad lo acepte, a pesar de que nosotros ya sabemos que es así. Mire lo que dice el maestro. Ya sabemos que el yo es plural. El yo pluralizado es realmente legión. Toda esa sucesión del yo vive en batalla constantemente. Nosotros mantenemos el batallar de los opuestos. Vean ustedes. Se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirmamos que tenemos muchas mentes. Ahí está explicado claramente. Cada fantasma del yo pluralizado tiene su mente. O sea, lo que estábamos diciendo. Cada yo tiene su mente. Cada yo piensa por sí, siente por sí y actúa por sí. Vean ustedes. Cada fantasma del yo pluralizado tiene su mente. El yo que besa, óigase bien, el yo que besa y adora a la mujer amada es desplazado por otro yo que la odia. El yo que besa y adora a la mujer amada es desplazado por otro yo que la odia. Óigase bien, por otro yo que la odia. Y a la inversa, el yo que ama al hombre, mañana es desplazado por otro hombre. Ese es el caso de la mujer, ¿no? Porque es igual al caso del hombre, no hay diferencia entre uno y otro porque ambos, hombres y mujeres, poseemos esa clase de elementos subjetivos negativos que nos llevan por caminos tan errados. El yo que besa y adora a la mujer amada es desplazado por otro yo que odia. Para amar hay que ser, ya lo había dicho el maestro, para amar hay que ser. Y él decía, solo las grandes almas saben lo que es el amor y nada más. Vean ustedes, para amar hay que ser, el hombre todavía no es, claro, nosotros somos humanoides, ni siquiera somos hombres. Cuando se habla aquí de hombres, se está hablando de la concepción trascendental, de la definición espiritual trascendente de lo que eran los Elohims o Elohim. ¿Por qué razón? Porque esos tenían la misma condición y se les llamaba hombres y no se les llamaba mujeres porque en ellos estaban los dos sexos. Ya después que se separan en la tercera raza raíz, en la raza lemúrica, en la tercera subraza, es cuando aparece aquella
forma expresiva que nos presenta la Biblia diciendo que viendo Dios que el hombre estaba solo, sacó a la mujer de una costilla. Eso simplemente lo que nos está diciendo es que el hombre tenía los dos sexos y que fue separado en los dos sexos. Eso es todo lo que se nos tiene que decir. El yo que ve, bueno, para amar hay que ser. El hombre todavía no es. Quien no ha encarnado el alma no es. Es decir, quien no ha sido capaz de crear los cuatro cuerpos existenciales del ser y eliminar una gran cantidad de elementos subjetivos, no puede hablar de alma todavía. Es imposible. El hombre todavía no es. Quien no ha encarnado el alma no es. El hombre todavía no tiene existencia real. ¿Por qué se habla aquí de que el hombre no tiene existencia real? Porque para uno tener existencia real tiene que haber despertado en conciencia para ver no solamente en este mundo de las tres dimensiones, sino para ver el mundo, el cosmos en todas sus dimensiones y poder ver, como decía don Emmanuel Kant, la cosa en sí. De manera que esto es profundo, hermanos, esto no es tan simple. Entonces, el hombre todavía no es. Quien no ha encarnado el alma no es. El hombre todavía no tiene existencia real, ya lo explicamos. Por la boca del hombre habla legión de demonios. Óigase bien. Se dice que hay grandes oradores, y los ha habido, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que habla generalmente el ser humanoide? Pues una cantidad de legión que tenemos, por la boca sale toda esa legión a expresarse. Esa es la triste realidad. Por eso aquí el maestro en esta cátedra nos está dando una gran enseñanza que ojalá los estudiantes gnósticos seamos capaces de ser sinceros y honestos y reconocer que estamos muy mal informados de la enseñanza gnóstica samaeliana. Pésimamente mal informados. Nosotros nos hemos conformado con meternos por caminos como es, por ejemplo, en las primeras décadas del conocimiento gnóstico samaeliano, se habló muchísimo de la magia y de la medicina natural y elementoterapia. Y se habló también claramente de el manejo del arcano AZF, de la transmutación sexual. Pero ya después, décadas adelante, esto fue en el 50 al 60, del 60 al 70 se siguió manejando todavía mucho la magiología, la medicina natural y elementoterapia, se manejó muchísimo todo aquello que tenía que ver con la mística y especialmente la mística subjetiva. Pero se dejó muy de lado la psicología. Entonces se habló mucho de filosofía, se habló mucho de elementoterapia, medicina natural, magiología, etcétera, etcétera. Pero quedó desplazada en buena manera la psicología trascendental. Y no es que el maestro no haya hablado en el principio de la psicología. El maestro, desde que salió a pregonar la doctrina gnóstica de la era de Acuario, nos planteó los tres factores de la revolución de la conciencia. Y esos tres factores de la revolución de la conciencia eran esencialmente los fundamentos para nosotros poder buscar la transformación radical. Es así pues como justamente la enseñanza gnóstica samaeliana se fue intelectualizando en todos nosotros los estudiantes y hoy día pues es poco lo que se ha podido avanzar y lo que han seguido saliendo son una montonada de payasos, como decía el maestro en el libro de la Pistisofía en el capítulo 51. El movimiento gnóstico estaba lleno de payasos. Sin embargo, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, vean ustedes, aquí es muy importante. Quien no ha encarnado el alma no es. El hombre todavía no tiene existencia real. Por la boca del hombre habla legión de demonios. Demonios que juran amar. Demonios que abandonan a la adorada. Demonios que odian. Demonios de los celos, de la ira, del rencor, etcétera, etcétera.
Imagínense pues ustedes en la situación en que estamos. Estamos en una situación muy grave, una situación que no puede seguir siendo así. Sin embargo, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, a pesar de todo, tiene encarnada la esencia, una fracción de su alma. Escuchen bien, el Buddhata. Esto es lo importante en que nosotros aquí en la Suma Teología o en la teología gnóstica samaeliana tenemos que entender, tenemos una esencia. Esa palabra esencia, todos la entendemos, porque a veces se nos ofrecen en la vida cotidiana y en el mundo actual esencias para oler bien. Y entonces lo que nos están diciendo con eso es que hay algo muy especial allí. Pues eso lo tenemos nosotros, la esencia. Esa esencia es la que tenemos que hacer el esfuerzo de reconocer primero y segundo de liberarla, dice. Sin embargo, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, a pesar de todo, tiene encarnada la esencia, una fracción de su alma humana, el Buddhata, una fracción de su alma humana. Esto es muy interesante y lo vamos a ir desbrozando aquí. Ella sabe amar, la esencia, no olviden, esencia sabe amar. El yo no sabe amar. Debemos perdonar los defectos de la adorada porque esos defectos son del yo. Hágame usted el favor, la tareita que tiene una persona que decide tomar por esposa o la esposa que decide tomar por esposo a un estudiante que obviamente no hemos desintegrado ni siquiera un buen porcentaje de agregados psicológicos. Eso nos expone a todos directamente a caer en los distintos errores en los que caen las parejas y que simplemente se dedican las parejas a creer en un amor que no tienen porque no saben todavía qué es el amor. Y entonces el amor se confunde con una cosa que se llama directamente, la tenemos que entender así. Esa parte se confunde con algo que no es el amor, que es un sentimiento falso del yo. Y entonces ahí es donde aparecen entre nosotros todas estas circunstancias que obviamente nos van a desviar del camino verdadero, el camino real, del camino que tiene sentido. Entonces, sobre esas bases es como nosotros tenemos que empezar a difundir este proceso para que los estudiantes lo tengan presente. Y no olviden que el maestro nos está hablando aquí en el capítulo 8 del matrimonio perfecto, de la alegría, la música, el baile y el beso. Pero miren ustedes todo lo que él nos tiene que explicar, seguramente para que podamos entender qué es la alegría, qué es el amor, qué es la música, qué es el beso y qué es el baile. Eso es muy complicado, porque nosotros solemos hablar de hoy día del baile, del beso, del amor y de todo eso, pero no tenemos ni la menor idea de qué se trata. Dice el maestro aquí lo siguiente, esto es interesante que lo repasemos. Sin embargo, dice aquí, demonios que juran amar, demonios que abandonan a la adorada, demonios que odian, demonios de los celos, de la ira, del rencor, etcétera, etcétera. Sin embargo, el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, a pesar de todo, tiene encarnada la esencia, una fracción de su alma humana. Cuando el maestro nos habla de alma humana, no está diciendo que esa alma humana está ahí en nosotros, está en la esencia, un desdoblamiento de esa alma, y esa alma todavía tiene su existencia y está latente esperando manifestarse plenamente en la medida en que nosotros seamos capaces de ir limpiando esta máquina humana para que ella desde la Vía Láctea vaya ayudando a integrar esas fracciones mínimas de la esencia que están atrapadas en la multiplicidad de egos. Dice el maestro, ella sabe amar,
o sea, la esencia. El yo no sabe amar, la esencia sí sabe amar. Pero hoy día uno oye a la gente que habla con tanta facilidad, yo te amo con el alma, yo te amo con el corazón, yo te amo hasta el infinito. Pero todas esas son frases exclusivamente egoicas, son las frases del falso sentimiento del yo, porque así como tienen toda la capacidad para decir que aman, que adoran infinitamente a la mujer o que adoran infinitamente al hombre, al momento o al rato o al otro día están peleando, dándose en la jeta, como se dice popularmente, y perdonen que los diga así. Debemos mucho, aquí muy claro, el yo no sabe amar. Debemos perdonar los defectos de la adorada porque esos defectos son del yo. El amor no tiene culpa de los disgustos, óigase bien. El amor no tiene culpa de los disgustos. Lastimosamente es así de sencillo. Cuando hay disgustos, ya no existe amor ni había existido amor. Porque si hubiera existido amor de uno de los dos, no habría gustos, no habría disgustos, habría gustos y no disgustos. Escuchemos bien esa parte para que la podamos explicar nosotros. Muy bien, muy interesante. Debemos perdonar los defectos del laborable porque esos defectos son del yo. El amor no tiene culpa de los disgustos. El culpable es el yo. En estos días una hermana me hablaba sobre el estrés y yo le preguntaba, ¿y usted sabe quién es el culpable o quién origina el estrés? Y ella me decía que no. Entonces uno se sorprende y dice, vea, nada menos que el culpable de eso es el yo psicológico. ¿Quién es el culpable de los disgustos? El yo. Él es el que origina todo. Vean ustedes, el amor no tiene culpa de los disgustos. El culpable es el yo. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música, besos inefables. Ahí está pues dicho por el maestro. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música y besos inefables. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música y besos inefables. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música y besos inefables. ¿Será posible que podamos llegar a ese grado de que nuestros hermanos y nosotros mismos podamos aseverar que amamos y no simplemente que tenemos deseo, pasiones, libidinosis, morbos, deseos, incestos y cualquier cosa de cosas de cosas? El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música, besos inefables. La danza, el amor y la dicha de creer fortifican el embrión de alma que los niños llevan dentro. Oigan esto interesantísimo, hermanos. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música, besos y bailes inefables. La danza, el amor y la dicha de querer fortifican el embrión del alma que los niños llevan dentro. Óigase bien, la danza, el amor y la dicha de querer. La danza, el amor y la dicha de querer, es decir, de sentir esa ansia de complementarse con el sexo opuesto o con la familia o con el papá o con la mamá o con los hermanos o con las gentes que tienen grandes amistades con nosotros. Ahí se reflejaría eso si somos capaces. Si no somos capaces, pues no se refleja nada. Todo se pierde en una infinitud de cosas fantagóricas. Eso es todo. Vean ustedes, así es como los hogares gnósticos son un verdadero paraíso de amor y sabiduría. Vuelvo y leo esto para que lo vayan tomando en cuenta los que están escuchando o escucharán esta cátedra. La danza, el amor y la dicha de querer fortifican el embrión del alma que los niños llevan dentro. Fíjese que el maestro
nos presenta a los niños como portadores de ¿qué? Como portadores de una danza linda, de un amor bello y de la dicha de sentir ese aprecio, ese querer por sus semejantes o por sus familias o por sus padres, etcétera, etcétera. Y dice, así es como los hogares gnósticos son un verdadero paraíso de amor y sabiduría. Paraíso de amor y sabiduría. Con eso empezó el maestro esta cátedra hablándonos que en los hogares gnósticos solo debe reinar el amor y la sabiduría. Y ya explicamos esa situación tan clara, ¿no? Vean ustedes pues entonces cómo el maestro nos invita a reflexionar profundamente y a darnos cuenta que necesitamos de este proceso. Dice, del seno de los hogares gnósticos debe desterrarse el licor y la fornicación. Aquí ya viene una recomendación muy concreta, muy directa, muy, diría yo, muy definitiva. Si queremos mejorar nuestros hogares hay que derrotar el licor y hay que derrotar la fornicación. Si derrotamos el licor y la fornicación, pues nosotros vamos por buen camino. Vamos a encontrar un camino verdadero, un camino sabio, un camino trascendental. Del seno de los hogares gnósticos debe desterrarse el licor y la fornicación. Empero no debemos ser fanáticos. Óigase bien, escuchen esto. Empero no debemos ser fanáticos. Aquel que no, óigase bien, no debemos ser fanáticos, y nos dice el maestro, aquel que no es capaz de tomarse una copa para corresponder a un agasajo es tan débil como aquel que no sabe controlar el licor y se emborracha. Ahí está. Se puede aceptar una copa para dar a entender que estamos de acuerdo con el momento efusivo que se tiene, de aprecio, de cariño, de respeto, etcétera, etcétera. Pero nunca volver esa copa, infinidad de copas que lo conduzcan a la borrachera y a la perdición total. Eso no se puede. Dice el maestro, aquel que no es capaz de tomarse una copa para corresponder a un agasajo es tan débil como aquel que no sabe controlar el licor y se emborracha. Fornicar es otra cosa. Eso es imperdonable. Todo aquel que eyacula el licor seminal es fornicario. Para los fornicarios, el abismo y la muerte segunda. Aquí ya está bien claro, hermanos. Aquí ya nosotros no podemos sacar disculpas de ninguna clase. Aquí ya nosotros estamos ante una situación muy complicada y muy difícil. ¿Cuál es el hecho de que nosotros no seamos capaces de salirnos de estos dos terribles vicios? El vicio del licor y el vicio de la fornicación. Ambos buenos socios, magníficos socios estos dos personajes, el licor y la fornicación. Qué difícil es abandonar uno de estas prácticas tan perversas que nos han tenido sumidos en la esclavitud psicológica. Eso nos conduce a la mentira, al engaño, al repudio, al odio, a la venganza, al egoísmo, a la codicia, a la lujuria, a la gula, a toda esa serie de cosas que nosotros no entendemos que son perjudiciales para el hombre en su propia naturaleza y para la mujer. ¿Y qué decir del orgullo o de la mentira y del miedo? Eso sí que es grave, estimados hermanos, muy grave, demasiado grave. Vean ustedes, fornicar es otra cosa, eso es imperdonable. Todo el que eyacula el licor seminal es fornicario. Para los fornicarios, el abismo y la muerte segunda. Es decir, si no corregimos en esta existencia y en las existencias futuras ese terrible vicio de la fornicación, tengan la seguridad que vamos a ir a parar derechito a los abismos atómicos y pasar por la muerte segunda, que es la única que nos puede acabar con estos vicios terribles.
El hombre puede estar en todo, pero no debe ser víctima de nada. Escuchen eso, porque mucha gente cree que los gnósticos somos fanáticos. No, señor. Los gnósticos sabemos y debemos saber estar en todo sin identificarnos con nada, absolutamente con nada. Por eso aquí el maestro dice, el hombre puede estar en todo, pero no debe ser víctima de nada, absolutamente nada. Debe ser el rey, no el esclavo. Óigase, debe ser el rey, pero no el esclavo. El que se tomó una copa no cometió delito, pero el que fue esclavo y víctima de la copa, ese sí cometió delito. El verdadero maestro es el rey de los cielos. Óigase bien, el verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos. Oiga eso, qué interesante. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos. ¿Por qué es rey en estas tres dimensiones? Porque conoce lo bueno y conoce lo malo, conoce el bien y conoce el mal. Por esa circunstancia especial puede pasearse por todos estos niveles. De hecho, todos los sagrados supremos han podido salirse de esas dimensiones con suma facilidad. El que se tomó una copa no cometió delito, pero el que fue esclavo y víctima de la copa, ese sí cometió delito. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos. Oigas eso. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos. El débil no es rey, el débil es esclavo. ¿Y por qué es débil? ¿Por qué se habla del débil? Porque el que no es capaz de retirarse de vicios como el licor y de la fornicación es un débil. Y obviamente de las demás legiones, como por ejemplo el que no es capaz de salirse de la mentira, es un esclavo. El que no es capaz de salirse del engaño es un esclavo. El que no es capaz de salirse de la fornicación es un esclavo. El que no es capaz de salirse de la ira es un esclavo. Y así, esa es la verdad. Por eso esta cátedra, cuando la hemos desarrollado, la estamos presentando desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque queremos darle a la gente la versión de cómo aplicar la teología en el proceso de la vida cotidiana y cómo aplicar la teología en el proceso de la vida espiritual o de la vida trascendental y no dejarnos, diría yo, confundir por la propia enseñanza que nos da el maestro. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y los infiernos. El débil no es rey, el débil es esclavo. El iniciado solo se une sexualmente a su esposa para practicar magia sexual. Óigase bien. En una pareja de hombre y mujer, estudiantes de esta filosofía, de esta enseñanza, de este conocimiento, se debe tener la unión íntima sexual sagrada sin el terrible vicio de la fornicación. Se deben unir para practicar el gran arcano, como así se le conoce, la magia trascendente, la magia sagrada sexual trascendente. Óigase bien. Dice, el iniciado solo se une sexualmente a su esposa para practicar magia sexual. Infeliz aquel que se une a la mujer para derramar el semen. Y lo mismo podríamos decirle a la mujer. Infeliz la mujer que se une al hombre para fornicar. Infeliz el hombre que se une a la mujer para fornicar. Eso es lo más determinativo que puede existir, que puede darse. Así que miremoslo con bastante claridad esa parte. Esto es muy interesante. El verdadero maestro es el rey de los cielos y de la tierra y de los infiernos. El débil no es rey, el débil es esclavo. El iniciado solo se une sexualmente a su esposa para practicar magia sexual.
Infeliz aquel que se une a la mujer para derramar el semen. Al iniciado no le sobreviene ese sentimiento de muerte que experimentan los fornicarios cuando se separan de su semen. Óyase bien, claro, eso es lo que adora el fornicario, esa expresión de muerte. Y miren ustedes cómo eso ha llegado hasta las grandes esferas en el mundo, donde hay gente que hasta con colgarse una cuerda al cuello quiere experimentar ese, no ese éxtasis, sino más bien ese perverso motivo negativo de expresión que no se puede conocer con otro nombre distinto que sea de perversión, porque esa es la realidad. Y entonces cuando se llega a un acto de eyaculación o de orgasmo en la mujer, se llega a una especie de proceso como si estuviera transitando por la muerte. Por eso el maestro dice que en un acto de fornicación al hombre le pueden cortar hasta una mano y ni cuenta se da, o a la mujer. No se dan cuenta de eso, no sé, solo después que les ha pasado el arrebato ese terrible y perverso es que se podrían dar cuenta de semejante cosa. Así que tengamos eso muy en cuenta, estimados hermanos. Vean ustedes, infeliz aquel que se une a la mujer para derramar el semen. Infeliz aquella que se une al hombre para derramar el semen, la energía sagrada. Al iniciado no le sobreviene ese sentimiento de muerte que experimentan los fornicarios cuando se separan de su semen. Claro, cuando botan esa energía sexual, eso creen que vieron la luz y quién sabe cuántas cosas, cuando lo que están es en lo que se conoce un cortocircuito terrible. Eso es lo que se experimenta realmente. El hombre es una mitad, la mujer es la otra mitad. Durante el acto sexual se experimenta la dicha de ser complementos. Óigase bien, ¿cómo sería interesante que el hombre y la mujer, cuando tienen esa unión íntima sagrada, pudieran confrontar y experimentar esto que acabo de leer que nos dice aquí el maestro? Esto es interesante, cómo el hombre es la mitad y el hombre siendo y la mujer la otra mitad, se experimenta esa integración sagrada entre los dos. Eso sí que es interesante, ¿no? Valdría la pena que lo tomemos muy en cuenta. El hombre es una mitad, la mujer es la otra mitad. Durante el acto sexual se experimenta la dicha de ser complementos. Aquellos que no derraman el semen conservan esa dicha eternamente. Aquellos que no derraman el semen conservan esa dicha eternamente. Vean ustedes, durante el acto sexual se experimenta la dicha de ser complementos. Cuando el hombre y la mujer entienden este proceso, es cuando realmente son capaces de entender el porqué de la castidad científica, el por qué no ir a la fornicación, el por qué no ir la mujer al orgasmo, el por qué no ir el hombre a la eyaculación, sino más bien experimentar el complemento del hombre y la mujer mediante la alquimia sagrada. Eso es lo más interesante. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que estamos analizando el tema del capítulo 8, donde el maestro nos habla de el amor, la música, el baile, el beso y la alegría. Vean ustedes lo interesante que resulta esta cátedra, que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando de la teología samaeliana, gnóstica samaeliana en la vida cotidiana. Aquí estamos viendo cómo hay elementos y métodos que corresponden a la cotidianidad de nuestra vida que son perjudiciales para elevarnos espiritualmente y en un camino teológico verdadero, pero que la humanidad los ve como cosas normales y naturales cuando lo que están es cometiendo graves delitos, muy graves esencialmente. Bueno, voy a terminar la cátedra con lo siguiente. Aquellos que no derraman el semen conservan esa dicha eternamente. Para crear un hijo no se necesita derramar el semen.
El espermatozoide que se escapa sin derramar el semen es un espermatozoo seleccionado, un espermatozoo de tipo superior, un espermatozoo totalmente maduro. El resultado de semejante clase de fecundación es realmente una nueva criatura de orden elevadísimo. Así es como podemos formar una raza de superhombres. Esto sí que es difícil, hermanos. Aparentemente se habla de la unión de dos seres que no fornican, pero aquí hay que tener muy en claro la explicación que el maestro da, que nada nos ganamos con no fornicar si no eliminamos al ego, porque en la mayoría de los casos no eliminamos el ego y entonces lo que estamos formando es un monstruo de la naturaleza, un hasnamusiano. Y muchos hermanos y hermanas pueden decir, no, yo no pierdo mi energía, yo voy muy bien, pero no trabajan los egos para nada. Entonces están caminando en una forma acelerada, superacelerada, diría yo, hacia el camino del hasnamusiano. Entonces, fíjense, hermanos, lo que hemos venido hablando en el día de hoy sobre este tema tan interesante de esta clase de formas. Si lograra conformar hijos de la castidad científica bajo el precepto sagrado de la eliminación del ego, tendríamos una raza diferente, una raza sagrada. Pero si eso no pasa, no tenemos nada. Hermanos, agradecemos infinitamente la atención que nos han prestado y los invitamos para mañana jueves a que continúen con nosotros a la hora indicada en la cátedra titulada nada más ni nada menos que la transformación de las impresiones. Paz inverencial, hermanos.